Bueno, buenas tardes, profesor Hernando Uribe. Usted también es, aparte de docente de la Autónoma, es sociólogo de profesión. Y pues la idea de esta entrevista es preguntarle sobre todo este fenómeno que generó la crisis del 29, que aunque fue económica, también afectó mucho la parte social en Latinoamérica. Entonces, para empezar con eso, le quería preguntar cómo se empiezan a masificar las ciudades aquí en Latinoamérica a través, pues, o debido a esa crisis que se generó en el 29. Ok, mira, lo primero que uno tiene que plantear es lo siguiente. El proceso de masificación, que es un concepto bastante complejo, se corresponde con un desarrollo de la sociedad occidentalizada que, si bien tuvo particularidades en Europa, pues en América Latina también con mucha mayor razón, por muchas condiciones. Primero, pues porque en América Latina hay indígenas, en Europa no hay. Segundo, por los tipos de sociedades que se venían construyendo desde épocas anteriores, diferente a como se venía construyendo en Europa. Entonces, digamos, lo que es el siglo XIX y el siglo XX, uno encuentra es un proceso de construcción de lo que hoy denominamos el Estado-Nación, que tuvo como principal estrategia para fortalecerse, ¿cierto?, la construcción de las ciudades. Pero estas ciudades que empiezan a formarse en América Latina están relacionadas de alguna forma con la dinámica internacional, ¿sí? Es decir, en lo que Wallenstein ha denominado el sistema mundo moderno, que significa sencillamente que los procesos que se dan en un punto local se expresan también en otros puntos locales como parte de un sistema. Entonces, el proceso de construcción de las ciudades y de crecimiento de las ciudades obedece a este sistema mundo moderno que tiene como principal motor el desarrollo de la economía capitalista, lo que se ha dado en denominar la economía mundo capitalista. Y es esta forma, ¿cierto?, la que conllevó sencillamente a que las ciudades adquirieran mediante un procesos de aglomeración, bien por procesos de industrialización, procesos de urbanización, la inyección de capitales en el campo, ¿sí?, que incide, digámoslo así, efectos migratorios, y pues eso te genera una aglomeración urbana. En Colombia hablamos de los famosos archipiélagos urbanos que se dieron entre 1930 y 1960. ¿Y por qué entonces, si dentro de las comillas, copiamos ese modelo europeo de masificación de las ciudades, porque acá no se dio exitosamente? Pues no conozco el contexto europeo a fondo, pero pues creo que están un poco más desarrolladas, incluso sus países son más desarrollados que Colombia, por ejemplo, y las ciudades y los países latinoamericanos. Sí, digamos que mira, que el concepto de desarrollo es un concepto ideológico construido por las fuerzas de poder para poder generar diferenciaciones sociales y distinciones de clase, distinciones de etnias. Digámoslo así, que el concepto de desarrollo y subdesarrollo es una creación del poder para generar justamente esa desigualdad y esa inequidad social, política y económica. Lo que uno dice es sencillamente que tanto América Latina como Europa tuvieron procesos de desarrollo diferentes, ¿sí? Si uno miraría lo prehispánico, uno quedaría asombrado con el desarrollo, por ejemplo, de los estados, el desarrollo de la política, el desarrollo del conocimiento, ¿cierto?, de la ciencia y de la matemática, diferente a como se dio acá. Lo que pasa es que recuerda que el sistema mundo moderno es un sistema que parte sencillamente con el proceso del descubrimiento de América, la mercantilización, que poco a poco va dando forma a esa construcción del capitalismo, que va a tener particularidades en Europa, formándolas pues como unos centros de poder, pero que también va a incidir en América Latina. En América Latina el capitalismo pues va a tener unas formas particulares de expresión, digámoslo así, que son capitalismos, son incidencias que empiezan a darse y que uno las puede ver en el desarrollo de la ciudad. El mismo hecho de que estas ciudades latinoamericanas después de 1930 entraran en un proceso de industrialización, uno observa entonces cómo el capitalismo empieza a introducirse pues en esos territorios, aunque ya lo veríamos desde tiempo atrás. Listo, para entender un poco más este tema, pues sería importante dar la claridad de que la crisis fue económica y que cómo entonces se pasa de la economía, de hablar de números, de cifras, de cuánto tengo de dinero yo disponible, a una organización social, política de las ciudades en Latinoamérica, el caso concreto Colombia. Ok, mira, yo te la contesto de la siguiente forma. Hoy más que nunca nos hemos dado cuenta que la ciudad es un nicho importante para la reproducción de los excedentes de capital, ¿sí? Es decir, un inversionista que quiera acrecentar sus ingresos y que quiera acrecentar sus ganancias y, digámoslo, su acumulación de capital, pues va a invertir en las ciudades. Al invertir en las ciudades, eso le va a revertir en mayor acumulación de riqueza, es decir, mover
los dineros, mover los flujos, ¿cierto? Los valores. Mira que cuando uno analiza, por ejemplo, el desarrollo de la ciudad, ¿cierto? En América Latina, el desarrollo de los territorios, porque hay que comprender la ciudad con el territorio, uno se da cuenta que ha habido diferentes fases del desarrollo de ese capitalismo. Una primera fase donde el país estaba desarticulado antes de 1930. Digámoslo así que el 1928, 1929, 1930 va a ser muy importante para Colombia, porque es un periodo donde empieza a resignificarse ese modelo de desarrollo que se traía, que era un desarrollo hacia afuera, ¿sí? Por reivindicar en Colombia y en algunos países de América Latina un desarrollo hacia adentro, el que tenía que ver con la industrialización por sustitución de importaciones, que era cerrar el país, ¿cierto?, para generar desarrollo interno de tal forma que, generando el desarrollo interno, el país fuera competitivo. Por eso es que vamos a encontrar industrialización, inyección de capitales en el campo, la expansión, por ejemplo, de la escuela, ¿sí? El desarrollo de las carreras técnicas, porque si vamos a industrializar, ¿qué necesitamos? Pues gente sencillamente educada, con un proceso de profesionalización de tal forma que pueda afrontar, ¿cierto?, esos retos de industrialización, de desarrollo, digámoslo, de desarrollismo. Pero ese modelo que empieza a gestarse en Colombia y en buena parte de América Latina en 1930 y que se va a extender hasta 1980, pues se va a agotar, porque es un modelo que invierte muchísimo, pero también genera unas deudas tremendas. ¿Qué vas a encontrar después de la gran crisis, cierto, de 1930 en Colombia en adelante? Es un proceso de desarrollo que va a conllevar a que se forme un Estado particular, el estadocentrismo, y ese modelo de Estado entra en crisis hacia los años 70 y 80 justamente por el desgaste que generó el generar todo ese desarrollo interno en el país, infraestructuras, vías. Imagínate lo que implica desarrollar un país en términos de deuda externa. Llega la época de los 80, donde el país se pierde, la famosa década perdida, no se sabe qué hacer, los países no tienen cómo pagar esa deuda, y a eso agrégale pues el nacimiento de un proceso de conflicto desde los años 60, agrégale el tema del narcotráfico, agrega el tema de la guerrilla, agrega el tema del nacimiento del paramilitarismo, agrega la corrupción política, la crisis económica del país. ¿Y qué vas a encontrar después de los años 90? ¿Cierto? Que en Colombia se aplica un modelo que va a confrontar, digámoslo así, esa situación de alguna forma, pero que en vez de solucionar lo que hace es hundir más la situación política, económica, social del país. Y bueno, retomando... Que es el modelo neoliberal, ¿no? Que ha sido una catástrofe para el país. Y volviéndonos entonces a los años 30, de nuevo en Latinoamérica, ¿cómo influye entonces la parte de los medios de comunicación en esa nueva masificación de las ciudades y digamos la emigración del campo? Sí, yo creo que ahí medios de comunicación tal y cual como los concebimos hoy en día habría que matizarlo, ¿cierto? Porque hoy en día los medios de comunicación son una cosa muy diferente a lo que de pronto eran en los años 20 y 30. Fíjate una cosa tan importante como esa, ¿cuándo llegó la radio a Colombia? 1933, 34 más o menos. Entonces, hasta dónde eso pudo influir procesos migratorios, habría que hacer un estudio profundo, ¿cierto?, sobre cómo la radio que le llegara a los campesinos empieza a construir una nueva forma de imaginario y de percepción de vida en los centros urbanos. Habría que estudiar esa vaina. Lo que sí es cierto es que cuando se da ese proceso de industrialización, ¿sí?, a medida que sea el proceso de industrialización, también se empieza a dar procesos de masificación, que en geografía nosotros lo denominamos la aglomeración urbana. Es decir, gente aglomerada que empieza a trabajar en las industrias, que empieza a demandar una serie de servicios, que empieza a demandar viviendas, y pues que eso va a generar de alguna forma las formas urbanas que tenemos nosotros hoy en día. Pero y entonces, ¿cómo, si no influyeron tanto los medios de comunicación allí, la radio apenas en el 33, de pronto la prensa, no sé si... Claro, antes... y piénsate en una Colombia analfabeta, ¿cierto? Piénsate en una Colombia donde poca gente, ¿quiénes leían prensa? Sí, los de la clase élite. ¿Y de qué otra forma la gente podría comunicar? Pues no sé, ¿cierto? Habría que mirar ese estudio. Pero entonces, sería bueno hacer el ejercicio de cómo se corrió el voz a voz, para decir, bueno, en la ciudad hay oportunidades, vamos a trabajar allá y dejemos el campo. Exacto, yo creo que a través de redes familiares, tejido social, ¿cierto?
se dan esos procesos. El hecho de que mismo de que tú veas, por ejemplo, que en el Valle del Cauca empiezan a implementarse una serie de haciendas inmensas que se convierten después en ingenios y que empiezan a movilizar población hacia las áreas urbanas, pues ya a uno le llama muchísimo la atención. Hoy en día tenemos un valle geográfico lleno de plantaciones de caña de azúcar. Imagina uno que en esos lugares había pueblos, no sé, comunidades, campesinos. ¿Dónde fueron a parar? ¿Dónde estuvo esa gente? ¿Dónde está esa gente? Diferente al modelo del monopolio cafetero, ¿cierto? Que, no, son temas muy interesantes que creemos están profundamente estudiados, pero que de verdad vemos que hay muchos vacíos todavía. ¿Qué hubiera pasado, para terminar ya la entrevista, qué hubiera pasado si en el 30 no se produce esa crisis económica? Igual el proceso de industrialización se hubiera dado aquí en Latinoamérica, igual se hubieran masificado las ciudades, o qué cambiaría en el contexto. Mira, eso es una pregunta que lleva a una respuesta muy difícil, es decir, porque no podríamos basarnos en los supuestos, ¿cierto? Como en esos tipos ideales, no sé, sería muy difícil pensarnos un escenario con esas características. Lo que sí te puedo decir es que la crisis del 29 transformó radicalmente el capitalismo. ¿Sí? La crisis del 29 va a conllevar a que el capitalismo adquiera una nueva faceta, que es justamente el capitalismo salvaje que nosotros conocemos hoy en día. Un capitalismo que empieza a basarse en un punto particular en términos de su producción, la obsolescencia programada. ¿Sí? Recuerda que el problema de los años 29 es sencillamente un problema de más consumo, ¿cierto? Donde se veía la necesidad de consumo, donde los elementos, digamos así, de la sociedad empezaban a reclamar, ya a dar cuenta de una sociedad de consumo, que luego, con esa transformación del capitalismo hacia los 40 y los 50, lo que vamos a ver es que se transforma radicalmente. Y entonces eso va a dar paso, fíjate que es supremamente importante, a la constitución de las famosas empresas globales o de las empresas red. Ese es un caso muy interesante. Sin el 29, yo creo que el capitalismo hubiera tenido otras características. El hecho de que seamos una sociedad de consumo tiene que ver muchísimo con esa crisis, porque eso llevó a idear nuevas estrategias de mercado, nuevas estrategias publicitarias, nuevas estrategias de consumo. ¿Cómo hacer que la gente consuma más? La obsolescencia programada es una característica de esas. Hacer productos no para que vivan tanto tiempo, sino productos que se agoten rápido para que generen nuevamente consumo en todos los usuarios. Bueno, esperamos que las respuestas hayan sido lo suficientemente retroalimentadoras para el tema, que es la ciudad masificada. Y pues muchas gracias, profesor. No, bien, con mucho gusto.